Bienvenidos a Explorando la Fe y las Religiones. Estamos encantados de tenerlos aquí en este espacio dedicado a la exploración profunda y respetuosa de las diversas interpretaciones religiosas y filosóficas. En este canal, nos sumergimos en las historias y enseñanzas que han moldeado la humanidad, como la fascinante narrativa de Caín y Abel. Aquí, no nos limitamos a una sola denominación religiosa o creencia unitaria. En cambio, exploramos una amplia gama de perspectivas, desde las interpretaciones tradicionales hasta las visiones gnósticas y más allá. En este audiovideo, analizaremos la historia de Caín y Abel desde múltiples ángulos, destacando las lecciones morales, los simbolismos y las interpretaciones alternativas que enriquecen nuestra comprensión de estos personajes bíblicos. Queremos invitarte a escuchar con una mente abierta y a reflexionar sobre las diversas enseñanzas que se presentan. Te animamos a que des like a este vídeo y te suscribas a nuestro canal para ser parte de este nuevo despertar en la búsqueda de la verdad. Deja tus comentarios y comparte tus pensamientos. Queremos escuchar tu opinión y fomentar un diálogo enriquecedor. Recuerda, lo que estudiamos aquí no está alineado con ninguna denominación religiosa específica. Nuestro objetivo es ofrecer una visión inclusiva y respetuosa de todas las interpretaciones. Te motivamos a que escuches el audiovideo completo y a que investigues por tu cuenta. No des por sentado lo que se dice aquí, en cambio, usa esta información como un punto de partida para tu propia exploración y entendimiento. Ahora, sin más preámbulos, te invitamos a sumergirte en este fascinante viaje de descubrimiento con nuestro audiovideo sobre Caín y Abel. Gracias por acompañarnos en Explorando la Fe y las Religiones. La historia de Caín y Abel, narrada en el libro del Génesis, ha sido objeto de diversas interpretaciones a lo largo de la historia, tanto desde el punto de vista religioso como desde el literario y arqueológico. Aquí te presento un análisis de las diferentes perspectivas sobre la vida de Caín y Abel, su procedencia y las teorías que sugieren que Caín no era hijo de Adán. Contexto bíblico y tradicional. Según el relato bíblico en Génesis 4:1-16, Caín y Abel eran los primeros hijos de Adán y Eva. Caín era agricultor y Abel pastor de ovejas. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios, pero Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín, lo que llevó a Caín a matar a su hermano en un acto de celos y enojo. Interpretaciones religiosas. 1. Judaísmo y cristianismo tradicional. En estas tradiciones, Caín y Abel son considerados hijos de Adán y Eva. La historia se interpreta como una lección sobre la obediencia a Dios y las consecuencias del pecado. Caín es visto como el primer asesino y su acto como un reflejo de la naturaleza humana caída. 2. Gnosticismo. Algunas corrientes gnósticas sugieren que Caín no era hijo de Adán, sino de una unión entre Eva y una entidad maligna, a menudo identificada como la serpiente del jardín del Edén o incluso Satanás. Esta interpretación busca explicar la naturaleza malvada de Caín desde su origen. 3. Islam. En el Islam, la historia de Caín y Abel, conocidos como Cabil y Abil, también se narra en el Corán. La interpretación islámica enfatiza la importancia de la justicia y la misericordia de Dios, y aunque no se cuestiona la paternidad de Adán, se destaca la lección moral de la historia. Teorías alternativas. 1. Teoría de la paternidad de la serpiente. Esta teoría, presente en algunos textos apócrifos y gnósticos, sugiere que Caín fue engendrado por la serpiente en el jardín del Edén. Según esta visión, la serpiente sedujo a Eva, y Caín es el resultado de esa unión, lo que explicaría su naturaleza violenta y su rechazo por parte de Dios. 2. Interpretaciones literarias y simbólicas. Algunos estudiosos modernos interpretan la historia de Caín y Abel como un mito que simboliza la lucha entre dos modos de vida, la agricultura, Caín, y el pastoreo, Abel. Esta interpretación sugiere que la historia refleja tensiones sociales y económicas en las primeras comunidades humanas. La historia de Caín y Abel es rica en simbolismo y ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de la historia. Mientras que las tradiciones religiosas principales consideran a Caín y Abel como hijos de Adán y Eva, algunas corrientes alternativas y estudios modernos ofrecen perspectivas diferentes sobre su origen y significado. Estas interpretaciones reflejan la complejidad de los textos sagrados y la diversidad de pensamientos que han surgido en torno a ellos. La teoría de que Caín no era hijo de Adán, sino de otro padre, proviene principalmente de interpretaciones no canónicas y textos apócrifos. A continuación, te explico en detalle las razones detrás de esta creencia y cómo se interpreta en ciertos contextos bíblicos y teológicos. Razones para la creencia de que Caín no era hijo de Adán. 1. Textos gnósticos y apócrifos. Algunos textos gnósticos sugieren que Caín fue engendrado por la serpiente, Satanás, en el jardín del Edén. Esta teoría se basa en la idea de que la serpiente sedujo a Eva, y Caín es el resultado de esa unión. Este punto de vista se encuentra en escritos como el Evangelio de Felipe y otros textos gnósticos. 2. Interpretaciones simbólicas.
Algunos estudiosos interpretan la historia de Caín y Abel como un mito que simboliza la lucha entre dos modos de vida, la agricultura, Caín, y el pastoreo, Abel. En este contexto, la figura de Caín podría representar una línea de descendencia diferente, no necesariamente biológica, sino simbólica. 3. Ausencia en la genealogía de Adán. En la Biblia, específicamente en Génesis 5, se presenta la genealogía de Adán, pero Caín no aparece en esta lista. Algunos interpretan esta omisión como una indicación de que Caín no era considerado un verdadero hijo de Adán. Interpretaciones bíblicas y teológicas. 1 Génesis 4, 1, el versículo dice: Adán conoció a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: He adquirido varón de parte de Jehová. La interpretación tradicional es que Adán es el padre de Caín. Sin embargo, algunos argumentan que la frase de parte de Jehová podría implicar una intervención divina o una paternidad diferente. 2 Génesis 3 y 15. Este versículo, conocido como el protoevangelio, menciona la enemistad entre la descendencia de la mujer y la serpiente. Algunos interpretan que Caín, al ser asociado con la serpiente, no es descendencia de Adán, sino de la serpiente. 3 Teología cristiana alternativa. Algunas corrientes teológicas, influenciadas por el gnosticismo, sostienen que Caín representa la propensión humana al pecado y la influencia del mal. Según esta visión, la naturaleza malvada de Caín se explica por su origen no humano, sino demoníaco. La teoría de que Caín no era hijo de Adán es una interpretación minoritaria y no aceptada por las principales tradiciones religiosas. Sin embargo, refleja la diversidad de pensamientos y la riqueza de interpretaciones que existen en torno a los textos bíblicos. Estas teorías, aunque no canónicas, ofrecen una perspectiva interesante sobre la complejidad de los relatos bíblicos y su simbolismo. Explico más sobre el simbolismo en la historia. La historia de Caín y Abel está cargada de simbolismo y ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de los siglos. Aquí te presento algunos de los simbolismos más destacados. Simbolismo en la historia de Caín y Abel. 1. Caín y Abel como representaciones de la humanidad. Caín representa la naturaleza humana caída, la envidia, la ira y la violencia. Su acto de asesinar a su hermano simboliza la incapacidad de controlar los impulsos destructivos y la tendencia al pecado. Abel simboliza la virtud, la inocencia y el sacrificio. Su ofrenda aceptada por Dios representa la pureza de intención y la devoción sincera. 2. El sacrificio. Ofrenda de Caín. Caín ofrece frutos de la tierra, pero su sacrificio es rechazado por Dios. Esto simboliza un acto de adoración que no es sincero o que no cumple con los estándares divinos. Ofrenda de Abel. Abel ofrece los primogénitos de su rebaño, lo mejor que tiene, y su sacrificio es aceptado. Esto simboliza la verdadera devoción y el sacrificio genuino que agrada a Dios. 3. La tierra y la maldición. Después de asesinar a Abel, Caín es maldecido por Dios y la tierra ya no le dará sus frutos. Esto simboliza la ruptura de la relación entre el hombre y la tierra debido al pecado, y la consecuencia de vivir una vida errante y sin hogar. 4. La sangre de Abel. La sangre de Abel clama desde la tierra por justicia. Esto simboliza la voz de las víctimas inocentes y la demanda de justicia divina. 5. La envidia y la ira. La historia muestra cómo la envidia y la ira pueden llevar a actos de violencia extrema. Caín se enfurece porque Dios acepta la ofrenda de Abel y no la suya, lo que lo lleva a cometer el primer asesinato de la humanidad. 6. La justicia y la misericordia de Dios. Aunque Caín es castigado, Dios también muestra misericordia al poner una marca en él para protegerlo de ser asesinado. Esto simboliza la justicia divina, pero también la misericordia y la oportunidad de redención. Interpretaciones modernas. 1. Lucha entre modos de vida. Algunos estudiosos modernos ven la historia como una metáfora de la lucha entre la vida agrícola, Caín, y la vida nómada o pastoril, Abel. Esta interpretación sugiere tensiones sociales y económicas en las primeras comunidades humanas. 2. Simbolismo psicológico. Desde una perspectiva psicológica, Caín y Abel pueden representar los conflictos internos del ser humano, donde Caín simboliza los impulsos destructivos y Abel la parte virtuosa y moral. La historia de Caín y Abel es rica en simbolismo y ofrece múltiples capas de interpretación. Desde lecciones morales y espirituales hasta metáforas sociales y psicológicas, esta narrativa bíblica continúa siendo relevante y significativa en diversos contextos. Ahora te explicamos qué opinas de la teoría gnóstica. La teoría gnóstica sobre Caín es fascinante y ofrece una perspectiva alternativa a la narrativa tradicional. Aquí te presento un análisis de esta teoría y su contexto. Teoría gnóstica sobre Caín. 1. Origen y contexto.
El gnosticismo es un conjunto de creencias religiosas y filosóficas que surgieron en los primeros siglos del cristianismo. Los gnósticos creían en un conocimiento secreto, gnosis, que permitía la salvación del alma. En algunos textos gnósticos, como el Evangelio de Felipe y otros escritos apócrifos, se sugiere que Caín no era hijo de Adán, sino de una unión entre Eva y una entidad maligna, a menudo identificada como la serpiente o Satanás. 2. Interpretación de la historia de Caín y Abel. Según esta teoría, la serpiente en el jardín del Edén sedujo a Eva, y Caín es el resultado de esa unión. Esto explicaría la naturaleza violenta y rechazada de Caín. Abel, por otro lado, sería el hijo legítimo de Adán y Eva, representando la pureza y la aceptación divina. 3. Simbolismo y significado. La teoría gnóstica ve a Caín como una figura que simboliza la influencia del mal y la corrupción en la humanidad. Su origen no humano refuerza la idea de que el mal es una fuerza externa que corrompe la naturaleza humana. Esta interpretación también resalta la dualidad entre el bien y el mal, una temática central en el gnosticismo. Opinión y reflexión. La teoría gnóstica sobre Caín ofrece una visión interesante y diferente de la narrativa bíblica. Aunque no es aceptada por las principales tradiciones religiosas, proporciona una perspectiva rica en simbolismo y reflexión sobre la naturaleza del mal y la condición humana. Desde un punto de vista académico y literario, estas interpretaciones alternativas enriquecen nuestra comprensión de los textos sagrados y nos invitan a explorar las múltiples capas de significado que pueden tener. Aquí tienes un consejo basado en las diversas interpretaciones de la historia de Caín y Abel. Consejo. La historia de Caín y Abel nos enseña valiosas lecciones sobre la naturaleza humana, la moralidad y la espiritualidad. Independientemente de las interpretaciones religiosas o simbólicas, hay algunos principios universales que podemos aplicar en nuestra vida diaria. 1. Cultiva la sinceridad en tus acciones. Como se ve en las ofrendas de Caín y Abel, la sinceridad y la pureza de intención son fundamentales. Esfuérzate por ser genuino en tus acciones y ofrendas, ya sea en tu trabajo, relaciones o prácticas espirituales. 2. Controla la envidia y la ira. La envidia y la ira pueden llevar a acciones destructivas. Aprende a reconocer estos sentimientos y manejarlos de manera constructiva. Practica la empatía y la gratitud para contrarrestar estos impulsos negativos. 3. Busca la justicia y la misericordia. La historia muestra tanto la justicia como la misericordia de Dios. En tu vida, busca ser justo en tus decisiones y acciones, pero también muestra misericordia y compasión hacia los demás. 4. Reflexiona sobre tus orígenes y simbolismos. Las diversas interpretaciones de la historia de Caín y Abel nos invitan a reflexionar sobre nuestros propios orígenes y el simbolismo en nuestras vidas. Considera cómo las historias y mitos pueden ofrecerte lecciones y perspectivas valiosas. 5. Acepta la diversidad de pensamientos. La riqueza de interpretaciones sobre la historia de Caín y Abel nos recuerda la importancia de aceptar y respetar la diversidad de pensamientos y creencias. Mantén una mente abierta y busca aprender de diferentes perspectivas. Reflexión final. La historia de Caín y Abel es un recordatorio poderoso de las complejidades de la naturaleza humana y las lecciones que podemos aprender de los textos sagrados. Al aplicar estos principios en tu vida, puedes encontrar un camino hacia una existencia más equilibrada y significativa. Según algunos estudiosos, Caín es mejor valorado que Abel en algunas religiones y muchos estudiosos lo defienden. Aunque la mayoría de las interpretaciones tradicionales de la historia de Caín y Abel presentan a Caín de manera negativa, hay algunas perspectivas y estudiosos que ofrecen una visión más matizada o incluso positiva de Caín. Aquí te explico algunas de estas interpretaciones. Interpretaciones positivas de Caín. 1. Simbolismo de la humanidad completa. Algunos estudiosos argumentan que Caín representa la humanidad en su totalidad, con todas sus imperfecciones y luchas. En este sentido, Caín es visto como un personaje más complejo y realista que Abel, quien es a menudo idealizado. 2. Caín como fundador de la civilización. En algunas interpretaciones, Caín es visto como el fundador de la civilización humana. Después de ser desterrado, Caín construye una ciudad y tiene descendencia que contribuye al desarrollo de la cultura y la tecnología. Génesis 4, 17-22. Esto puede interpretarse como una contribución positiva a la humanidad. 3. Lecciones de redención y perdón. Algunos teólogos y estudiosos ven en la historia de Caín una lección sobre la posibilidad de redención y perdón. A pesar de su crimen, Dios muestra misericordia al proteger a Caín con una marca para que no sea asesinado. Esto puede interpretarse como una señal de que incluso aquellos que cometen graves errores pueden encontrar misericordia y una segunda oportunidad. Defensas de Caín por parte de estudiosos. 1. Contexto cultural y social.
Algunos estudiosos sugieren que la historia de Caín y Abel refleja tensiones sociales y económicas entre agricultores y pastores en las primeras comunidades humanas. En este contexto, Caín puede ser visto como una víctima de circunstancias sociales más amplias, en lugar de un villano puro. 2. Interpretaciones psicológicas. Desde una perspectiva psicológica, algunos argumentan que Caín representa la lucha interna del ser humano con la envidia, la ira y la necesidad de aceptación. En este sentido, su historia es una exploración profunda de la condición humana y sus desafíos. 3. Reevaluación de la justicia divina. Algunos teólogos cuestionan la justicia divina en la historia, sugiriendo que la preferencia de Dios por la ofrenda de Abel sobre la de Caín podría interpretarse como una prueba o un desafío para Caín, en lugar de un rechazo absoluto. Esto abre la puerta a una interpretación más comprensiva de las acciones de Caín. Conclusión. Aunque la interpretación tradicional de la historia de Caín y Abel presenta a Caín de manera negativa, hay perspectivas que ofrecen una visión más compleja y, en algunos casos, positiva de su personaje. Estas interpretaciones nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza humana, la justicia, la redención y las circunstancias sociales que pueden influir en nuestras acciones. Para ilustrar mejor cómo algunas interpretaciones pueden ver a Caín de manera más positiva o comprensiva, vamos a usar un ejemplo ficticio que refleje las ideas discutidas. Ejemplo: la historia de Caín y Abel en una comunidad moderna. Imagina una pequeña comunidad agrícola y pastoril en la que dos hermanos, Carlos y Alberto, viven y trabajan. Carlos es agricultor y Alberto es pastor de ovejas. Ambos deciden ofrecer una parte de su trabajo como agradecimiento a la comunidad. 1. Carlos, Caín. Carlos trabaja arduamente en sus campos, cultivando frutas y verduras. Su trabajo es constante y requiere mucha dedicación y esfuerzo físico. Cuando llega el momento de ofrecer su contribución, Carlos presenta una canasta de frutas y verduras frescas. Sin embargo, la comunidad, por alguna razón, no valora tanto su ofrenda como la de su hermano. 2. Alberto, Abel. Alberto, por otro lado, cuida de su rebaño de ovejas. Su trabajo también es arduo, pero es visto con más aprecio por la comunidad debido a la importancia de la carne y la lana. Alberto ofrece un cordero de su rebaño, y la comunidad lo recibe con gran entusiasmo y agradecimiento. Reacción de Carlos. Carlos se siente herido y enojado porque su esfuerzo no es valorado de la misma manera que el de su hermano. Esta situación genera en él sentimientos de envidia y resentimiento. En un momento de ira, Carlos confronta a Alberto, y en un acto impulsivo, lo hiere gravemente. Reflexión y redención. Después del incidente, la comunidad se da cuenta de que ha sido injusta al no valorar adecuadamente el trabajo de Carlos. Reconocen que ambos hermanos han contribuido de manera significativa y que la falta de reconocimiento hacia Carlos ha sido un error. Carlos, por su parte, se enfrenta a las consecuencias de sus acciones, pero también recibe apoyo y comprensión de la comunidad. Se le da la oportunidad de redimirse y aprender a manejar sus emociones de manera más constructiva. Lecciones aprendidas. 1. Valoración del trabajo. La comunidad aprende a valorar todos los tipos de trabajo y esfuerzo, reconociendo que cada contribución es importante. 2. Manejo de emociones. Carlos aprende a manejar sus emociones y a buscar formas constructivas de expresar sus sentimientos. 3. Justicia y misericordia. La comunidad muestra justicia al reconocer su error y misericordia al ofrecer a Carlos una segunda oportunidad. Conclusión. Este ejemplo ficticio ilustra cómo una interpretación más comprensiva de la historia de Caín puede resaltar la importancia de valorar todos los esfuerzos, manejar las emociones de manera saludable y ofrecer oportunidades de redención. Al aplicar estas lecciones en nuestras vidas, podemos construir comunidades más justas y compasivas. El gnosticismo en la historia de Caín distinta a lo explicado en el cristianismo sin más. El gnosticismo ofrece una perspectiva única y a menudo divergente sobre la historia de Caín y Abel, distinta de las interpretaciones tradicionales del cristianismo. Aquí te explico más sobre esta visión. Gnosticismo y la historia de Caín. 1. Origen del gnosticismo. El gnosticismo es un conjunto de creencias religiosas y filosóficas que surgieron en los primeros siglos del cristianismo. Los gnósticos creían en un conocimiento secreto, gnosis, que permitía la salvación del alma y veían el mundo material como una creación defectuosa de un demiurgo o ser inferior. 2. Caín en textos gnósticos. En algunos textos gnósticos, como el Evangelio de Felipe y otros escritos apócrifos, se sugiere que Caín no era hijo de Adán, sino de una unión entre Eva y una entidad maligna, a menudo identificada como la serpiente o Satanás. Esta teoría se basa en la idea de que la serpiente sedujo a Eva, y Caín es el resultado de esa unión. 3. Simbolismo de Caín. En el gnosticismo, Caín puede ser visto como una figura que simboliza la influencia del mal y la corrupción en la humanidad.
Su origen no humano refuerza la idea de que el mal es una fuerza externa que corrompe la naturaleza humana. Esta interpretación también resalta la dualidad entre el bien y el mal, una temática central en el gnosticismo. Caín representa la lucha interna y externa contra las fuerzas del mal. 4. Reinterpretación de la justicia divina. Algunos gnósticos cuestionan la justicia divina en la historia de Caín y Abel. Ven la preferencia de Dios por la ofrenda de Abel como una prueba o un desafío para Caín, en lugar de un rechazo absoluto. Esto abre la puerta a una interpretación más comprensiva de las acciones de Caín. Diferencias con el cristianismo tradicional. 1. Origen del mal. En el cristianismo tradicional, Caín es visto como el primer asesino y su acto es un reflejo de la naturaleza humana caída. La historia se interpreta como una lección sobre la obediencia a Dios y las consecuencias del pecado. En contraste, el gnosticismo ve a Caín como una figura influenciada por fuerzas externas malignas, lo que ofrece una explicación diferente para su comportamiento. 2. Redención y perdón. En el cristianismo, la historia de Caín también puede ser vista como una lección sobre la posibilidad de redención y perdón, ya que Dios muestra misericordia al proteger a Caín con una marca para que no sea asesinado. En el gnosticismo, la redención se logra a través del conocimiento secreto y la liberación del mundo material, lo que implica una visión diferente de la salvación y el perdón. Conclusión. El gnosticismo ofrece una interpretación alternativa y rica en simbolismo de la historia de Caín y Abel. Al ver a Caín como una figura influenciada por fuerzas externas malignas, los gnósticos proporcionan una perspectiva única sobre la naturaleza del mal y la condición humana. Esta visión contrasta con las interpretaciones tradicionales del cristianismo, que se centran más en la obediencia, el pecado y la redención. Para ilustrar mejor las diversas interpretaciones de la historia de Caín y Abel, incluyendo las perspectivas gnósticas y tradicionales, te contaré una anécdota ficticia que encapsula estos conceptos. Anécdota: los hermanos y el jardín. En un pequeño pueblo, vivían dos hermanos, Diego y Mateo. Diego era un agricultor dedicado, mientras que Mateo era un pastor de ovejas. Ambos hermanos eran conocidos por su arduo trabajo y sus contribuciones a la comunidad. La ofrenda. Un día, el pueblo decidió organizar una gran celebración para agradecer a los dioses por sus bendiciones. Cada miembro de la comunidad debía ofrecer lo mejor de su trabajo. Diego, con gran esfuerzo, seleccionó las frutas y verduras más frescas de su jardín. Mateo, por su parte, eligió el cordero más saludable de su rebaño. Durante la celebración, las ofrendas fueron presentadas. La comunidad, sin embargo, mostró una preferencia notable por el cordero de Mateo, elogiando su sacrificio y dedicación. Las frutas y verduras de Diego, aunque apreciadas, no recibieron el mismo nivel de reconocimiento. La reacción de Diego. Diego se sintió herido y enojado. No podía entender por qué su arduo trabajo no era valorado de la misma manera. Estos sentimientos de envidia y resentimiento crecieron en su corazón. Una noche, en un momento de ira, Diego confrontó a Mateo, en un acto impulsivo, lo hirió gravemente. La reflexión de la comunidad. La comunidad, al darse cuenta de la gravedad de la situación, reflexionó sobre su comportamiento. Reconocieron que habían sido injustos al no valorar adecuadamente el trabajo de Diego. Se dieron cuenta de que ambos hermanos habían contribuido significativamente y que su falta de reconocimiento hacia Diego había sido un error. La redención de Diego. Diego, enfrentando las consecuencias de sus acciones, también recibió apoyo y comprensión de la comunidad. Se le dio la oportunidad de redimirse y aprender a manejar sus emociones de manera más constructiva. La comunidad decidió valorar todos los tipos de trabajo y esfuerzo, reconociendo que cada contribución era importante. Lecciones aprendidas. 1. Valoración del trabajo. La comunidad aprendió a valorar todos los tipos de trabajo y esfuerzo, reconociendo que cada contribución es importante. 2. Manejo de emociones. Diego aprendió a manejar sus emociones y a buscar formas constructivas de expresar sus sentimientos. 3. Justicia y misericordia. La comunidad mostró justicia al reconocer su error y misericordia al ofrecer a Diego una segunda oportunidad. Reflexión final. Esta anécdota ficticia refleja las diversas interpretaciones de la historia de Caín y Abel. Desde la perspectiva tradicional, vemos la importancia de la sinceridad en nuestras acciones y las consecuencias del pecado. Desde la perspectiva gnóstica, podemos entender la influencia de fuerzas externas y la lucha interna contra el mal. Ambas interpretaciones nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza humana, la justicia, la redención y la importancia de valorar todos los esfuerzos. La historia de Caín y Abel es una narrativa rica en simbolismo y significado, que ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de los siglos.
Las diferentes perspectivas sobre esta historia reflejan las complejidades de la naturaleza humana, las tensiones sociales y económicas, y las luchas internas entre el bien y el mal. Desde las interpretaciones tradicionales que enfatizan la obediencia y las consecuencias del pecado, hasta las visiones gnósticas que exploran la influencia de fuerzas externas malignas, cada enfoque ofrece una comprensión única de los personajes y sus acciones. Estas interpretaciones no solo nos invitan a reflexionar sobre la moralidad y la justicia, sino también sobre la redención y la posibilidad de segundas oportunidades. La historia de Caín y Abel también nos enseña la importancia de valorar todos los tipos de trabajo y esfuerzo, manejar nuestras emociones de manera saludable y mostrar misericordia y comprensión hacia los demás. Al considerar estas lecciones, podemos aplicar sus principios en nuestras vidas diarias para construir comunidades más justas y compasivas. En resumen, la narrativa de Caín y Abel sigue siendo relevante y significativa, ofreciendo múltiples capas de interpretación que enriquecen nuestra comprensión de la condición humana y nuestras relaciones con los demás. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento en Explorando la Fe y las Religiones. Esperamos que hayas disfrutado y aprendido de nuestro análisis sobre la historia de Caín y Abel, explorando las diversas interpretaciones y simbolismos que enriquecen esta fascinante narrativa. Te invitamos a que des like a este vídeo y te suscribas a nuestro canal para seguir siendo parte de este nuevo despertar en la búsqueda de la verdad. No olvides dejar tus comentarios y compartir tus pensamientos. Tu opinión es muy valiosa para nosotros y queremos fomentar un diálogo enriquecedor. Recuerda, en este canal no nos alineamos con ninguna denominación religiosa específica. Nuestro objetivo es ofrecer una visión inclusiva y respetuosa de todas las interpretaciones. Te animamos a que investigues por tu cuenta y no des por sentado lo que se dice aquí. Usa esta información como un punto de partida para tu propia exploración y entendimiento. Gracias por ser parte de Explorando la Fe y las Religiones. Nos vemos en el próximo audiovideo. ¡Hasta pronto!